del misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Yo soy Charlie Pérez en una emisión más, una emisión especial de su podcast Fórmula del Misterio, porque estamos cumpliendo 2 años de hacer este programa en diferentes plataformas, porque somos multiplataformas, ¿eh? O sea, no crean que nada más aquí y allá, no. Estuvimos en radio en todas un ratito. partes estamos. En todas partes. Correcto. Y antes de saludar a mis compañeros, quiero mandar un abrazo cariñoso hasta donde esté el gran Arturo González, que fue la semillita para que esto se diera, para estar aquí, para estar en podcast, para haber estado en radio, que algún día regresaremos al radio, estoy seguro de eso. Así que, Arturo, muchas gracias, donde quiera que estés. Gracias por todo, gracias por esa entrañable amistad, por ser un ser humano maravilloso, y no lo digo porque se haya ido, se lo dije en su cara un par de veces. Así era Arturo González, a quien le debemos este proyecto, gran parte de que este proyecto esté vivo aún. Así que hasta allá, hasta donde estés, Arturo, no tengo más que agradecimiento para contigo. JC, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, Charlie. Y pues sí, Arturo, que realmente nos dio esa patadita y la confianza para hacer estas locuras, pues muchísimas gracias, y gracias a ti por incluirme en estas locuras, y qué bueno que ahora ya estamos en YouTube y no solo tenemos voces, sino tenemos también jetas. Ahora somos influencers. Ahora somos influencers, carajo. Claro que sí. También quiero saludar al profesor Todd. Profesor, ¿cómo le va? Buenas. ¿De qué te ríes, mi Edgardo? No, ningún Edgardo. Perdona, profesor Todd. Me río de lo que dices, de las voces y de las caras, que tienes toda la razón, y me uno a la celebración de estos 2 años, y por supuesto al agradecimiento de nuestro querido, ¿qué era? ¿Gerente? Sí, pues digamos que era el jefe, ¿no? Era el mandamás. Y sí, era un tipazo, la verdad. Entonces sí, un abrazo para él hasta donde esté. Y pues aquí contentos y felices de estar con ustedes, seguir estando con ustedes y poder platicar de esto que nos apasiona y que nos juntó, queridos compañeros. Pues muchísimas gracias a ustedes dos también por estos 2 años que han sido una aventura maravillosa. La verdad es que muy, muy divertida. Nos la hemos pasado muy bien y nos la seguiremos pasando muy bien. Esperando que, insisto en lo mismo, si hay 2 personas que nos vean y nos escuchen y están contentas con lo que ven y con lo que oyen, con eso estamos más que servidos y más que contentos, porque no es el afán de tener miles de millones de visitas y hacernos multimillonarios. Bueno, sí, ¿no? Yo creo que sí es el afán, pero en este momento no. Algún día lejano. Algún día lejano. Sí, algún día lejano. Pero estamos felices de hacer lo que hacemos, de tener las visitas que tenemos, la comunidad que tenemos, del tamaño que sea. Tenemos una comunidad importante de gente fiel que nos oye y nos sigue, a quien le mandamos muchísimos saludos. Ustedes saben quiénes son, no los vamos a mencionar, pero aunque podríamos, porque son poquitos. Sí, podríamos, porque son como 6. Podríamos, son como 6, pero no los vamos a mencionar porque ustedes saben quiénes son y a quién le queda este saco, a quién le queda, ¿no? Y que también son parte muy importante y fundacional de este proyecto, ¿eh? Así es, sin duda, gracias a ellos estamos aquí también porque nos apoyan de alguna manera. ¿Tenemos cápsula el día de hoy? ¿Cápsula introductoria, como dice Edgardo? No, porque estábamos platicando el otro día Edgardo y yo, el profesor Todd, que yo creo que hacer una cápsula hubiera sido un poco complicado, ¿no? Porque en estos 2 años hemos hablado de un montón de cosas, pero a veces siempre recurrimos a algo que nos gusta y nos apasiona, como por ejemplo lo de Volver al Futuro, ¿no? Porque esa película nos lleva y tiene muchas, como diría Edgardo, otro Edgardo, tiene muchas aristas. Sí. Entonces, de acuerdo, entonces hoy no tenemos cápsula introductoria. Hoy no. Porque además, mi querido Charlie, hoy va a ser picadito, vamos a hablar de todo. Entonces, para picadito, los que luego dicen, no, vayan al punto, y es que no, se distraen, pues hoy no va a ser así el programa. Entonces brínquenselo y escuchen el que sigue, porque este no es para ustedes, este episodio. Sí, exactamente, hoy no vamos a hablar de nada y vamos a hablar de todo. Eso. ¿Y no les parece
pues bye, skip, ¿no? O switch, como quieran ustedes. Nos vemos después, si quieren, y si no, pues no, porque cuando tengan su pastorela, cómprense sus pastorcitos y escójanlos ustedes. Esta es nuestra pastorela, ya que es lo que se nos antoje. Y a propósito de pastorelas, pues hemos hablado de muchísimas cosas, entre ellas ya se acerca Navidad, y en Navidad pues celebramos el nacimiento del hombre más importante que ha pisado este suelo, este planeta, esta tierra, ¿no? Jesús de Nazaret. Hicimos alguna vez un programa hablando de Jesús de Nazaret, y no quiero ahondar demasiado, pero bueno, hay registros históricos de un Jesús de Nazaret que anduvo por allá por la Palestina en el año 30. Historiadores importantes lo mencionan, como Flavio Josefo y otros en sus escritos, en sus memorias, hablan de un Jesús de Nazaret que murió crucificado. Lo que yo siempre he dicho y lo repito aquí es que si era el Hijo de Dios, si era un profeta, si era un hippie loco, si era un revolucionario, si era un Mesías que iba a sacar a los judíos del yugo romano, o si era un mago, o si era un prestidigitador, o fuera lo que fuere, pasó por esta tierra y partió la historia del mundo en dos. Así que yo quiero ver al guapo que se aviente ese trompo a la uña y que parta la historia del mundo en dos. Porque hay otros que han partido otras cosas en dos, como los Beatles, que también hemos hablado aquí de los Beatles, que partieron la historia de la música en dos. Pero pues la historia de la música, o Elvis, que también hicimos un programa de Elvis que estuvo muy divertido. Pero aquel que venga a partir la historia del mundo antes de él y después de él, pues no solamente en mis ojos, este mundo creo que no lo volverá a ver. Ahora que no solo es eso, mi querido Charlie, también hay muchos misterios alrededor de esa figura, de ese personaje, sí, y muchas de las cosas que se dicen que sabía o que practicaba venían de culturas anteriores que estuvo estudiando con los egipcios, que si los esenios, etcétera, etcétera, que es lo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Es muy interesante toda esos misterios que lo rodean, ¿no? Y que si los pudo haber realizado en verdad, o si las historias se magnificaron, que si tuvo hermanos, que si murió en la cruz o no, que si tuvo descendencia, de donde sale el famoso Código Da Vinci, ¿no? Que es otra trama ahí. Entonces, efectivamente, JC tiene muchas aristas este misterio. Pues bueno, también otra arista de... No. Otra arista de ese tema que está diciendo Charlie es que también hay algunos investigadores que dicen que era extraterrestre. Hasta eso se ha llegado a decir. Hasta eso se ha llegado a decir. También hay gente que dice que han hecho investigaciones y está ¿cómo se llama? La sábana santa, ¿no? Uh-huh. Entonces, que sacaron el ADN de la sangre que estaba ahí y la han estudiado, y resulta que sí hay descendencia, ¿no? Sabrá quién sabe qué pase ahí, pero pues se supone que hay descendencia. Y está documentado, o sea, no es algo que nosotros dijimos ni nada. Y son unos estudios recientes, o sea, ya con la tecnología, porque pues hay que recordar que la sábana de la sábana santa, pues les prohibieron en algún tiempo tocarla, recortarles un pedazo. Entonces hicieron algunos estudios y resulta que sí hay descendencia, y hay gente que no cree que sea familiar de la persona que estaba ahí. Yo no sé si sea Jesús o no sea Jesús. Y hay otros que afirman hay otros que afirman que efectivamente son descendientes de Jesús de Nazaret. Quién sabe, ¿no? Como dice, sabrá Dios. Pero lo que sí es un hecho es lo que yo afirmo. O sea, partió la historia del mundo en dos. Es la figura más importante en la historia de este mundo. Creo que es Jesús de Nazaret, por todo lo que se ha dicho, por todo lo que se ha creado, por toda la gente que ha muerto en su nombre, por todo lo que se ha hecho en nombre de él y en nombre de Dios, o sea, las barbaridades que se han hecho, incluida la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, de la cual también hablamos en algún momento, de los secretos del Vaticano y todo lo que envuelve esa institución, ¿no? Que se han hecho multimillonarios a nombre de Cristo y de Dios y de las prácticas que tienen, que tampoco vamos a ahondar en las prácticas. Ustedes ya saben de qué hablamos, pero las prácticas van desde cobrarle una lana por mencionar
a alguien que ya se fue. Recientemente mi padre cumplió 5 años de que partió de este plano. Mis hermanos hicieron una misa y les cobraron una lana por decir en algún momento de la misa: y hay que recordar a tu hijo Miguel Pérez que falleció por Dios. O sea, pagar por eso, ¿no? Un bautizo cuesta una lana, una boda cuesta una lana. Bueno, y ya los demás abusos ya no los vamos y hablando de eso, ¿no? Y hablando de eso, hace poco asistí a una boda religiosa y así literal el padre, pues acabando la boda, ¿cómo es? Pues la gente sale y se saca fotos, está guaraguagua, lo que sea. Y de repente dijo: oigan, pues ya lleguen, porque ya está la de los 15 años. Oye, pero pues es mi tiempo, ¿no? Sí. Y ya estaban esperando a la otra gente. Y de hecho sí le iban a decir: oye, es más cara una misa de boda que una misa de 15 años. Sí. Entonces, sí, hay muchos abusos. Yo siempre he dicho, bueno, no es que siempre lo haya dicho, pero creo que parte del Vaticano. El Vaticano ha hecho muchas... hay gente que le llama a los mayores saqueadores de la historia. En cuestión de riqueza, de oro, pero también de bagaje cultural, arte. De arte, lo que o sea, hay que recordar que en el Vaticano está la mayor cantidad de objetos de Egipto. ¿Por qué está en el Vaticano? No lo sé. Pero sí, es uno de los grandes museos, o sea, ni porque siquiera se lo apropiaron. Está en Egipto porque se lo apropiaron. En algún momento ni siquiera se lo robaron Cairo. Y se lo llevan para allá. Exactamente. Entonces, y nadie les dijo nada. Entonces, digo, pues sí, digo, uno que ya fue al Vaticano, que estuve allá. O sea, ¿también? Sí. ¿No les había dicho? Charlie, discúlpenme. Está en todo el mundo este señor. Discúlpenme, pero es que... JC. De repente, ya sabes, cuando había tiempo de hacerlo, ¿no? Es que estaba de paso para Egipto. Estaba de paso. Sí. No, fue en otra ocasión que andaba por esos lados. Y, o sea, se los juro, estar adentro del Vaticano, ver el monumento que le hicieron a San Pedro, a la tumba de San Pedro, y que de ahí erigieron toda esa gran iglesia, es impresionante. Son los techos más altos y más hermosos que he visto en toda mi vida. Desde que llegas, pisos, ¿no? A la catedral de San Marcos. Ándale. De San Pedro, perdón. La de San Pedro. Bueno, desde que pasas los arcos. Impresionante. Desde que pasas los arcos, porque hay que recordar que en Roma pasas los arcos y ya llegas al Vaticano, ¿no? Ahí sí ya te tienes que portar diferente, porque en Roma es distinto. Pero además dentro del Vaticano es un estado dentro de Italia, ¿no? O sea, independiente y todo, es otro país, digamos. Pero sí es una cuestión impresionante ver, les digo, la riqueza, el oro, todas las paredes hermosísimas. Justo ahí hay algo muy raro que yo siempre también lo he pensado. Hay mapas de la Tierra que dices, esas partes no existen, ¿no? ¿De dónde lo sacaron los autores? ¿Cómo las crearon? Las pinturas y demás. ¿Qué es lo que realmente sabe y conoce poca gente? Los secretos vaticanos, que también los hemos platicado aquí, ¿no? Fíjate que ahí, a partir de lo que están diciendo ustedes, me voy a ligar con otro misterio y le voy a dar paso a Charlie para otro misterio del que vamos a hablar. El Vaticano tiene uno de los servicios, si no es que el servicio secreto de inteligencia más grande y más importante del mundo. Imagínense ustedes cuántos curas tiene sembrados en todo el planeta, que vienen a ser prácticamente espías. Lo que la gente le cuenta a los sacerdotes en el confesionario, toda esa información se va a un organismo que se llama la Entidad del Vaticano y se recopila. Claro, hay mucha paja, ¿no? Cosas que no interesan y que no son importantes, pero hay otras que sí y que influyen para la toma de decisiones. Pero, hablando del Vaticano, acabo de ver la serie que está en Netflix de La Chica del Vaticano, precisamente, y que aborda el misterio de Emanuela Orlandi, que desapareció, una ciudadana del Vaticano. Desapareció casi hace 40 años y no se sabe hasta la fecha de hoy qué ha pasado con ella. Ha habido versiones de todo tipo, pero todos los caminos, todas las hipótesis llevan
ineludiblemente al Vaticano. De hecho, el hermano de Emanuela se reunió hace no mucho con el Papa Francisco, y el Papa Francisco lo único que le dijo es: Emanuela ya está en el cielo. Fue lo único que le dijo. Y entonces el hermano le dice: bueno, ¿qué sabe o por qué me dice esto? Y le vuelve a repetir: Emanuela está en el cielo. Tan tan. Y no lo ha vuelto a recibir, no ha vuelto a tener audiencias. Pero en ese misterio se han manejado nombres como Marcinkus, Roberto Calvi, los banqueros de Dios, ¿no? Del Banco Ambrosiano, la mafia italiana, otro tipo de escándalos, pero todos están relacionados con el Vaticano, y la mayoría de la gente está cierta en que tienen algo que ver, o que por lo menos saben que el Vaticano tuvo que ver algo, o que sabe qué pasó con Emanuela Orlandi. Y salieron incluso papeles, ¿se acuerdan de los famosos Batileaks? Este escándalo que salió, y ahí supuestamente se encontró un folder con gastos relacionados con Emanuela Orlandi, donde supuestamente estuvo viviendo varios años en Inglaterra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Para qué? No sabemos. Si es que esto fue cierto, ¿no? Entonces es muy interesante, está muy interesante la serie. Les recomiendo que la vean, son nada más 4 capítulos y está actualizada hasta el día de hoy. Entonces, porque dice la familia que ellos no van a cejar en el intento, que van a seguir buscando a Emanuela, pero hay muchas cosas alrededor, y ahí todas las tramas van saliendo en la miniserie, muy interesante. Y tú decías, JC, que el Vaticano tiene muchas cosas, que ha reunido secretos, arte, poder económico, etcétera, etcétera. Hay otra leyenda por ahí que dice precisamente que el Vaticano tiene o tuvo, no sé, una máquina que podía permitir ver el futuro, que se llama el cronovisor. Y aquí le cedo la palabra a Charlie porque sé que le encantan los misterios de los viajes en el tiempo. Sí, el asunto del cronovisor, hay por ahí una foto de Jesús de Nazaret, justamente, ¿no? Que le tomaron una foto. Sí, supuestamente, desde luego. Y el cronovisor es una maquinita que se dice que toma fotos del pasado y del futuro, y que la ocupan demasiado, aunque no hemos visto nada, ¿no? O sea, en realidad lo único que hemos visto del cronovisor es esa foto, esa foto de Jesús, es lo único que hemos visto. Pero bueno, sí, otro de los grandes misterios son los viajes en el tiempo, y esta idea que tenemos nosotros siempre nos hemos preguntado, y nos preguntamos todo el tiempo, ¿a dónde ir? Si al pasado, al futuro, yo te quería preguntar, Charlie, todo eso, ¿no? Ajá. Yo sé que tú en una ocasión ya nos dijiste que te gustaría ir a 1980 y algo, ¿no? En tu juventud. Sí, ya cambié mi idea. Antes era 86 a la secundaria, ahora es a 93. Pero lo que te quiero preguntar es no a dónde te gustaría ir específicamente, sino qué época del pasado te gustaría conocer, si pudieras y tuvieras esa oportunidad. ¿En general? En general, hasta para atrás. Digo, y no les digo del futuro porque pues es incierto, no sabemos qué hay, entonces no puedes saber si te gustaría o no te gustaría, o a qué año te gustaría. Yo iría igual a la Palestina del año 30. O sea, a mí sí me gustaría perderme entre los oyentes en el Sinaí, en el monte Sinaí, al orador. O sea, eso sería impresionante, ¿no? Escuchar al orador aventar su speech, ¿no? Y si por ahí te topas cuando empezó a decir Padre nuestro que estás en el cielo, porque le preguntaron, oye, ¿y cómo hablamos con Dios? ¿Qué le decimos o qué? Que ahí volvemos a lo mismo, el asunto religioso, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿y cómo hablamos con Dios? ¿Qué le decimos? Y él puso un ejemplo, y ese ejemplo se quedó textual, literal, para los siglos de los siglos, ¿no? Él dijo, pues volteen hacia el cielo y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Era un ejemplo de cómo dirigirse a Dios.
y lo tomaron literal y lo hicieron una oración de cajón. Y la pregunta que yo te haría, ¿y si todo lo que nos han dicho es mentira? Es que también. Y si cuando llegues a esa época te das cuenta que es completamente distinto, que no fue tal como nos lo han hecho creer. Porque acuérdate que la historia, y esa es frase la que tú dices, la historia siempre la escriben los vencedores. Sí, de acuerdo. O sea, y igual. Si no fue así, imagínate qué pasaría. O sea, sí, porque no es un asunto tan simple. Porque habría que ver cuándo, dónde, a qué hora. O sea, como el doctor Emmett Brown y Marty McFly, ¿no? ¿En qué momento le dio a Biff el libro? ¿No? A 5 de noviembre del 55. Hace a tal hora. Exactamente, lo sabes exacto. No sabemos en qué momento ni qué día Jesús estuvo ahí en el Sinaí y les enseñó el Padre Nuestro. Pero a lo que se refiere JC es exactamente eso. O sea, vas y resulta que no hay ningún Jesús de Nazaret. O que sí anda por ahí y pues es el carpintero de la esquina, nada más, ¿no? Bueno, ya lo hemos empezado a ver un poco, ¿no? Porque todas las representaciones de Jesús normalmente es rubio y en algunas ocasiones de ojo azul, y ya se ha venido diciendo que eso no es posible y que la genética dicta que pues debería de haber sido de tez oscura, claro, de pelo negro chino, etcétera, etcétera. Entonces, no sé de dónde habrá salido esa imagen, habría que ponerse a averiguar. Yo creo que tiene que ver con el cine también un poco, ¿no? O sea, en México, nuestro Jesús de Nazaret es Enrique Rambal, ¿no? O sea, en casa de mi abuela materna había cuadros el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús era Enrique Rambal, ¿no? Correcto. Habría que preguntarle a Leonardo da Vinci, que ese es otro misterio también que hemos platicado, ¿por qué lo dibujó como lo dibujó? ¿Por qué lo pintó como lo pintó? ¿No? Y yo creo que a lo mejor esa es la base, la fuente, el cuadro de da Vinci, todo el arte renacentista que de alguna manera pintaba las figuras religiosas güeras y de ojo azul, ¿no? Claro, porque también en algunas imágenes de esas, y yo lo digo cada vez que puedo, hay objetos voladores no identificados. Sí, Leonardo da Vinci tenía ese... Y ese ahí asunto. Llegamos a la madre de los misterios, ¿no? Yo creo que los ovnis y las los mujeres... aliens, no, los objetos voladores no identificados. Yo creo que eso es el misterio de misterios, ¿no? Yo creo yo. Exactamente. Sí. ¿De dónde vienen esas visiones para plasmarlas en los óleos? O sea, ¿cómo fue que haya algunas pinturas que tienen unos platillos como hoy los conocemos como platillos? O sea, en aquella época estaban ahí. ¿Cómo hay gente que habla desde los cielos hacia la gente de la tierra? De acuerdo. Y además, en el Notimisterio pasado, Edgardo platicaba de una exposición, ¿no? 125 años de ovnis en México. Y hacíamos cuentas y decíamos que era 1898. Todavía no había aviones en ese entonces y ya la gente veía cosas en el cielo. Digo, los vemos desde hace miles de años, ¿no? Como dice JC. Pero hablando estrictamente de nuestro país, imagínate el impacto en aquellas épocas de ver ese tipo de objetos en el cielo volando a esas velocidades, a lo mejor suspendidos de alguna manera. Debió ser totalmente una locura, ¿no? Porque ahorita ves y entonces piensas, es un helicóptero, es un avión, sí, ya no te espantas. Rápido, puede ser un jet, ya no te espantas y tienes muchas más y ¿sabes qué? Opciones de qué pueden ser. Pero aparte de eso, tienes la palabra para decir qué es. Tienes una definición. Exacto. Algo vuela con hélices, helicóptero. Algo vuela con alas de metal, avión. Y antes no. Y además el tema está mucho más abierto, porque no es lo mismo hablar de ovnis hoy en día que hablar de ovnis y decir que vi uno hace 100 años. Claro. Loco, y ahorita el asunto de
de la tecnología, los teléfonos celulares, que todo mundo es paparazzi ahora, ¿no? Todo el mundo tiene una cámara en sus manos todo el tiempo y han pululado los videos de objetos raros que andan por ahí surcando los cielos y que antes podíamos ver. Antes no se vayan muy lejos, hace 30 años, pues alguien ponía una cámara en su azotea y ahí estaba viendo qué pasaba, y si algo captaba, pues entonces lo grabado en el cassette, pues lo llevaba a la estación de televisión para que lo pasaran en la tele, ahí como un clip, y era todo un rollo. Ahorita lo que hay es una inmediatez. Totalmente. Por todos lados, ¿no? Y una facilidad muy grande para enviar y recibir ese tipo de material, ¿no? Pero bueno, hablando de los aliens, ustedes han insistido en este programa que están aquí, que sí vienen, y yo les pregunto, ¿a qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? Dominarnos. Uy. ¿Sí, hay muchas teorías. Yo digo que eso. Observación, experimentación genética. ¿Dominación? Sí, también dominación. A saber. Porque también, o sea, no es nada más el fenómeno ovni. Habría que tomar en cuenta las abducciones, los niños, por ejemplo, de ojos grandes, de ojos negros, que también se aparecen mucho. Si son interdimensionales o si vienen de otro planeta, si están en el centro de la Tierra, si están en bases submarinas, porque también hay OVNIs. Luego ha habido gente que dice que ve que una montaña, por ejemplo, se abre un hueco, se mete el ovni, se vuelve a cerrar, entonces que viven dentro de montañas o de volcanes. Claro, y también hay muchos escritos en la historia donde hablan acerca de que dentro de la Tierra hay una tierra hueca. También, en varias culturas. Uh-huh. ¿No? La tierra hueca, sí. No hemos hablado de la tierra hueca en este programa, no le hemos tratado. Nos falta ese episodio. Como programa, pero sí la tierra hueca y la tierra plana, ¿no? Que no suena descabellado, JC, Charlie. La tierra hueca yo sí estoy muy convencido de que existe. No sé si al nivel de lo que dicen las teorías de que incluso tiene otro planeta casi adentro con su propio sol y océanos y todo. Y que se supone, claro, que se supone que el sol es energía acumulada. Ajá, ¿no? Ajá. O sea... Y que hay toda una especie, una gama de especies de flora y fauna, y que ahí viven ciertos seres, pues extraterrestres o intraterrestres sería en este caso, y pues híbridos o lo que conocemos como monstruos. No sé si tan así, pero sí creo que hay muchas profundidades de la Tierra adentro del planeta que no conocemos y que ahí están, porque también en el Notimisterio pasado hablábamos, por ejemplo, de Derinkuyu o de muchas otras cuevas, de ciudades que están subterráneas. Hay espacio, se han construido, hay lugares, hay túneles, hay cuevas y no se han explorado. Entonces, pues definitivamente hay para dónde ir. Y eso nos lleva al más visto de nuestros videos en YouTube, que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Los reptilianos, ¿no? El asunto de los reptilianos, que para nosotros fue una gran sorpresa porque ya lleva como 80,000 vistas ese episodio. Y pues los reptilianos, ¿qué son? Aquí andan, ¿qué quieren? Están también para dominarnos. La reina Isabel era reptiliana, ella dejó un legado. Hay artistas que de verdad son reptilianos, ¿qué quieren? Donald Trump es un reptiliano. Jamás lo sabremos, ¿no? Pero ahí están, es otro de los misterios importantes que no tienen una explicación lógica, porque lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, todas las estupideces que decimos no tienen una explicación lógica, por eso son misterios. Nada de no tienen el método científico. Exacto, nada está comprobado, nada de lo que decimos está comprobado, por eso es fórmula del misterio. Ningún misterio en la vida está comprobado.
Si existiera una respuesta, no estaríamos aquí. Y no serían misterios, entonces todo es... No existiría serían hechos comprobados. Entonces la gente que de pronto nos reclama, porque es que hablan puras tonterías, sí, y es que no tienen sustento, no, y no tienen nada comprobado, no, tampoco. Nada de lo que decimos está comprobado, ni los viajes en el tiempo, ni la existencia de Jesús, ni las riquezas vaticanas y su origen, ni nada de eso. Ni los reptilianos, ni los ovnis, ni los aliens, ni la tierra plana, ni la tierra hueca. O sea, la tierra plana quizás sí tiene una explicación científica de que no existe, pero hay quien sí lo dice y quien sí lo afirma porque no hay pruebas suficientes, ¿no? Pero era lo que te iba a decir, Charlie. De mi querido amigo, el astronauta José. Nos quedamos igual. El astronauta José. José Hernández, exactamente, José Hernández. Mexicano. A quien le mandamos un abrazo, que le pregunté que si la Tierra era redonda y me dijo, sí, yo la he visto desde afuera, le he dado como 123 vueltas, entonces sí es redonda. Yo le creo, JC no le cree, pero esa es otra cosa. Pero le preguntaste si la vio desde dentro o fuera de la Matrix, porque a lo mejor vive engañado. Vive engañado, ese es otro de los grandes misterios, la Matrix. Claro, o también le preguntaste, oye, ¿firmaste algún acuerdo de confidencialidad? De confidencialidad que estás rompiendo aquí en este momento. ¿Tu pensión tiene que ver con tus respuestas? El asunto ya déjalo ahí, Jotas. El asunto de la Matrix es también bien interesante. Vivimos en una simulación, y si vivimos en una simulación, pues de veras qué gran simulación, ¿eh? O sea, el programa está hecho de un modo perfecto. Está increíble, o sea, está padrísimo este asunto de la simulación. El asunto de los déjà vus, ¿qué son los déjà vus? ¿Por qué vemos cosas que nos parece que ya hemos vivido y ya hemos experimentado? Si vivimos en una realidad alterada y realmente estamos en otro lado y solamente somos un monigote de alguien que controla esta Matrix desde algún otro lado, tampoco hay ninguna certeza de eso, pero tampoco está descartado, ¿no? Entonces, pues jamás lo sabremos. Pues no, ningún misterio lo sabremos, o muy pocos, pero sí era lo que les iba a comentar. Digo, evidentemente lo que dices es correcto, pero también creo que hay ciertos parámetros que nos pueden indicar dónde como una brújula, ¿no? Un magneto que nos puede indicar qué misterio puede tener más probabilidad de que sí sea real o que sí se enfoque a las hipótesis que se nos presentan, y otros que son totalmente descabellados, igual como las opiniones que la gente que nos ve nos hace favor de escribir aquí abajo. Hay unas que, bueno, puedes decir, ok, pueden estar o no estar de acuerdo, pero hay otras que quizá ni siquiera tienen cabida porque ni siquiera son de lo que estamos hablando. Hablamos de una cosa y hay gente que nos sale con comentarios de política o de religión. Ok, bienvenido, es respetable, pero no tiene mucho que ver con el tema, ¿verdad, amigos? Entonces, bueno, adelante. Ustedes síganos viendo y sigan escribiendo y opinando, pero sí hay que saber que tenemos parámetros en todo en la vida, y entonces hay que irnos guiando por esos parámetros. Es decir, a mí, por ejemplo, uno de los misterios que más me gustan, entre algunos otros, son las desapariciones de personas, por ejemplo, o las muertes misteriosas. Esos tipos de misterios, por ejemplo, yo creo que son misterios que corresponden al ser humano. Es mucho más sencillo que se pueda resolver un misterio de ese tipo a que me puedas contestar qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. De acuerdo. Entonces, okay, ahí vamos marcando ciertos parámetros, ¿no? Entonces, hay que ir tomando también esas cosas en cuenta. Que, por cierto, de desapariciones misteriosas, les quería platicar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay varias, pero ahorita la que se me viene a la mente es la de Timothy Pitzen. Fue un niño de aproximadamente 11 años de edad, si no mal recuerdo, allá en Illinois, y lleva pues ya como unos 17 años desaparecido. No recuerdo exactamente la fecha, pero es un caso bien interesante. La mamá se lleva al niño, de repente un día pasa por él a la escuela, el papá lo deja en la escuela en la mañana y no pasan ni 15, 20 minutos y llega la mamá, lo recoge y se lo lleva.
Y se lo lleva como por 3 días, andan girando por ahí por el estado de Illinois, lo lleva a 3 diferentes parques acuáticos, se divierten, hay algunos videos de cámaras de tiendas donde se ve que entran a comprar, etcétera, etcétera. Y después de estos 3 días encuentran a la mamá en un hotel, se suicidó. Y hay una carta en el buró al lado de la cama donde dice que habían, bueno, la pareja, ella y su marido habían tenido algunos problemas, habían pasado por algunas situaciones que ella la tenían preocupada, que estaba pues con un ánimo, digamos, no el mejor en ese momento, y que Timothy, el hijo, pues que está bien, que no se preocupen, que lo dejó con unas personas y que está bien, pero que nunca lo van a encontrar. Fíjate, nada más. Y sigue la búsqueda y no han podido dar con Timothy Pitzen, igual que, por ejemplo, como Emanuela Orlandi y como muchos otros. Son casos bien interesantes que a mí me gustan y pues ahí están para los amigos del misterio. Hay para unas investigar, cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Si quieren ustedes una segunda parte de este picadito, pues aquí abajo apúntenlo. Por lo pronto, dejen aquí su comentario, que es muy importante para nosotros. Y si llegaron hasta este punto, pues escriban: llegué a los 2 años, ¿no? Eso me gusta. Eso servirá para saber que llegaron y se soplaron todo el episodio. Por lo pronto, insisto, ya veremos si hacemos una segunda parte la semana que entra. Ahí lo vamos a dejar para no cansarlos. Y pues, vámonos, ¿no? JC, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, mi Charlie. Y algo que no dijimos de los O-Parts. Para la gente que no sabe qué es eso, ahí búsquelo. En un próximo episodio hablaremos otra vez de los O-Parts. El Titanic. El Titanic. Bueno, Pedro Infante. Misterios para lugares sagrados. Luis Miguel. Luis Miguel. 2 horas y cacho de Luis Miguel. Lugares sagrados, etcétera. Ya. Pero bueno. Para la segunda parte. Vámonos, Edgardo. Muchísimas gracias, Perdón. Un placer haber compartido este episodio con ustedes. Me encanta platicar de todos estos temas, pero sobre todo, y más importante, haber compartido estos 2 años, que espero que se prolonguen por muchos más. Ojalá sean muchos más. Muchísimas gracias a ustedes dos. Los quiero, los admiro, los respeto, se los digo en su cara. Es un placer de verdad hacer este programa con gente tan inteligente y tan brillante y con la que se puede platicar de esta manera. Y gracias a ustedes que nos ven también, señores, muchísimas gracias, estamos al pendiente. Yo soy Charlie Pérez, gracias, besitos, chao. Aunque te enojes, JC.